Hola, bienvenidos a una nueva clase de filosofía con el profesor David Julio. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que lleva por nombre de métodos filosóficos. Para hablar de los métodos filosóficos se hace necesario recordar que una de las características fundamentales de la filosofía es que esta es una ciencia que se desarrolla o se fundamenta en las causas últimas, es decir, es una ciencia que se desarrolla a través de preguntas. Una pregunta siempre me conduce a otra pregunta y otra pregunta a otra y así sucesivamente. Todas estas preguntas se constituyen en verdaderos interrogantes que esta ciencia filosófica llamada la ciencia madre intenta resolver. Pero como quiera que son preguntas y son interrogantes, podemos decir entonces que estos interrogantes se constituyen en verdaderos problemas filosóficos. Ya en ocasiones anteriores habíamos aprendido que los 5 problemas más generales de la filosofía son la cosmología, la antropología, la ontología, la ética y la teología. Todos estos problemas intentan ser resueltos por una ciencia llamada filosofía. Pero para intentar tener la certeza, para no tener el temor de que las respuestas dadas a estos interrogantes sean lo menos erróneas posible y lo más acertada posible, se hace necesario la implementación de unas estrategias, se hace necesaria la implementación o el uso de unos instrumentos o de unas herramientas que garanticen las respuestas o los conocimientos que el hombre pretende obtener a través de cada pregunta. En este sentido, nace entonces el llamado método filosófico. ¿Qué es el método filosófico? Es el camino, es la vía, es el instrumento o la herramienta que de manera segura e inequívoca utiliza la filosofía para responder los interrogantes y llevar a los hombres a verdades absolutas o verdades universales. Desde el inicio de la filosofía, y a través de todos los tiempos, han sido muchos los aportes hechos por los filósofos antiguos, por los filósofos modernos y los filósofos contemporáneos. A través de la historia han sido muchos los métodos filosóficos planteados como una intención de llevar al hombre a un conocimiento seguro. Sin embargo, hoy vamos a referirnos a unos métodos específicos, pero antes es importante conocer cuáles son las características del método. Las características del método son la de ser inequívoco, la de mutua exclusión y la de mutua inclusión. ¿Qué significa la característica de inequívoco? Que es a través del método donde el hombre alcanza una verdad sin el temor a equivocarse. Es un camino seguro, es un camino que no admite errores, no hay equivocación, no hay error. Cuando el hombre utiliza un método para resolver un problema, lo más seguro es que obtenga esta respuesta acertada. La mutua exclusión significa que si no hay ciencia, pues entonces no hay método, y si no hay método, pues no hay ciencia. La mutua inclusión implica el que donde haya una ciencia siempre debe haber un método, y donde hay un método siempre debe haber una ciencia. Durante la antigüedad vamos a ver cuáles fueron esos primeros métodos utilizados y desarrollados y que hoy siguen teniendo vigencia en nuestro proceso de investigación. Vamos a hablar del método mayéutico. El método mayéutico se constituye en uno de los primeros métodos filosóficos creados en la antigüedad por el señor Sócrates. Este método también se conoce con el nombre de método introspectivo, ya que la palabra introspectivo proviene del vocablo griego introspectio, que significa adentramiento a las capas más profundas del pensamiento. Ahora, ¿de dónde la palabra mayéutica? Sócrates comparaba su método con el arte de las comadronas, es decir, ese arte donde las mujeres ayudaban a parir a otras mujeres. Pero en griego, este arte de parir se llamaba mayéutica. Pero en este caso,
Sócrates no busca hacer parir a los hombres, bebés o criaturas. Sócrates lo que busca es hacer parir a los hombres ideas, conocimientos y verdades. Ahora, es fundamental para el uso de este método la razón y la manifestación racional utilizada, el interrogatorio. ¿Qué quiere decir? Que la principal herramienta racional es el interrogatorio. El método consiste en ayudar a una persona a depurar las falsedades que están contenidas en él a través de un interrogatorio. Es decir, ante una pregunta, una respuesta. Ante esta respuesta, una nueva pregunta. Ante una respuesta, una nueva pregunta. Cada vez que se elabora la pregunta, el objetivo de la pregunta es ir depurando las falsedades contenidas en el individuo. Por eso, algunos llaman al método negativo, porque de pronto Sócrates no pretendía llevar al hombre a la verdad, sino tratar de que durante el proceso del interrogatorio no se perdiera en conceptos o argumentos vanos o inoficiosos y sin argumentos lógicos. Ahora, ¿cuál es la finalidad del método? Con el método socrático, conocido también con el nombre de mayéutico, lo que busca Sócrates es tratar de demostrar que en todo hombre, por muy ignorante que sea, siempre existe un grado determinado de verdad. Es entonces este método un método antiguo, un método racional, cuyo elemento fundamental es el interrogatorio, ya que a través de las preguntas el hombre depura las falsedades hasta lograr sacar de él la verdad que está contenida en él, y por muy ignorante que sea, demostrar que éste estaba lleno de conocimientos. Posterior a Sócrates, su discípulo Platón retoma una gran parte del método socrático, elementos como el diálogo, y constituye su propio método, al cual le da el nombre de método dialéctico. La palabra dialéctico proviene del vocablo griego diálogo, que significa diálogo. Sin embargo, teniendo en cuenta que también la razón juega un papel importante en la intención de obtener verdades, establece como elemento fundamental la contradicción. Es decir, a diferencia de Sócrates, que planteaba el interrogatorio, Platón establece la contradicción, donde dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B, establecen una primera opinión contraria, pero que a través de la contradicción genera una segunda opinión, que a través de la contradicción genera una tercera opinión, hasta llegar a un momento donde una idea generalizada contenga las dos opiniones con algo en común, y a través de esa contradicción que ha depurado, el hombre pueda llegar a la idea pura, que para el señor Platón era la idea universal. Recuerden ustedes que Platón habla de los dos mundos, el mundo real y el mundo de las ideas. El mundo real, que es el material, es engañoso, pero el mundo de las ideas es el mundo perfecto, el mundo del intelecto. A ese mundo es a donde pretende llevarnos Platón a través de su método llamado el método dialéctico. Posterior a Platón surge uno de los aportes más grandes a la filosofía por el señor Aristóteles, quien implementa su método llamado el método de la lógica. Este método no solamente hace un gran aporte a la ciencia, a la filosofía, como método, como herramienta para resolver interrogantes, sino que más adelante permite que la lógica se convierta más que en un método en una ciencia, como lo vamos a ver más adelante. Este método le establece un mayor rigor a la razón y establece de una mejor manera y con mejores argumentos la posibilidad de que el hombre obtuviera esa verdad universal. Para ello está acompañado, lógicamente, de unos órganos sensoriales que van a jugar un papel muy importante, y el acompañamiento de otros elementos racionales como el concepto, los razonamientos y los silogismos. Es entonces el método lógico un camino que lleva al hombre a la obtención de conocimientos a través del uso profundo de la razón,
apoyado en los órganos sensoriales que permiten al individuo, acompañado de otros elementos como el razonamiento, los juicios y los silogismos, determinar verdaderos conocimientos. Después de la edad antigua, pasamos a la Edad Media. En la Edad Media no vamos a encontrar métodos, sencillamente porque la Iglesia asume el control ideológico y el control de la educación. Por lo tanto, la educación impartida era religiosa y todo aquel que estuviera en contra de la Iglesia pues era condenado a morir en la hoguera. Entonces, durante este tiempo la ciencia se adormece un poco, no hay investigación, no hay ciencia, pero gracias al descubrimiento de América y gracias a algunos otros adelantos que se fueron implementando, la ciencia se desarrolla y comienza a hacer sus apariciones. En esta época del pensamiento aparece un personaje llamado Renato Descartes, quien a través de su corriente racionalista implementa una regla metodológica y que hoy se conoce como el método cartesiano o el método de la duda. ¿En qué consiste el método de la duda? El método de la duda, creado durante la Edad Moderna, permite llevar al hombre a una verdad ante la cual no exista duda alguna por lo claro que esta verdad es. De ahí que la herramienta fundamental no es el interrogatorio, no es la contradicción, es la duda, es decir, dudar de todo cuanto existe. Sin embargo, hay dos cosas de las cuales dice René Descartes no podemos dudar, y es que pensamos y que existimos. Por eso nosotros observamos cómo este pensamiento metodológico se resume en una frase que es pienso, luego existo. Entonces, más adelante, él establece toda una serie de reglas fundamentales que se constituyen en uno de los aportes básicos para desarrollar toda la corriente racionalista de la modernidad y de la cual debieron otros filósofos. Si bien existen otros métodos que hoy por hoy están implementados por el pensamiento contemporáneo, no quiero terminar mi explicación sin antes hablar de los métodos naturales, que también son conocidos como los llamados métodos experimentales, porque se fundamentan en la experiencia, en la observación. Estos métodos comenzaron a ser mencionados a finales de la modernidad. De hecho, René Descartes, en sus 4 reglas metodológicas, establece la observación y el orden donde no lo hay, partiendo de lo simple a lo complejo. Es decir, comenzó a mencionar aspectos importantes del método inductivo. Sin embargo, fueron desarrollados y alimentados como métodos propiamente dichos, más o menos ya en la época contemporánea. Estos métodos naturales que tienen su fundamento en la observación y en la experiencia, básicamente permiten al hombre llegar a una verdad, ¿verdad? Y esta verdad se puede obtener a través de la aplicación del llamado método inductivo, método deductivo o método analítico. El método inductivo es la posibilidad que tiene todo hombre de llegar a un conocimiento partiendo de la observación de lo simple a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo más particular a lo más general. Por su parte, el método deductivo es todo lo contrario, es decir, la observación de los hechos, partiendo de lo más general hasta llegar a lo más particular, partiendo de lo más abstracto para llegar a lo más concreto, o partiendo de lo más complejo para llegar a lo más simple. Esta observación aplicada de esta manera permitiría al hombre llegar al conocimiento verdadero. El método analítico es otra herramienta, otro instrumento utilizado por los llamados métodos naturales, o que hace parte del grupo de los métodos naturales, que consiste en llevar al hombre al conocimiento o a la verdad, partiendo del análisis, es decir, de la división de un problema en cuantas partes sea necesario para poder realizar el debido estudio y el debido conocimiento. Con esto hemos terminado el tema correspondiente a los métodos filosóficos y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad.